Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video sobre cómo vivir un proceso de sanación. Para las personas que no me conocen hace mucho tiempo, ustedes saben y lo he contado un montón de veces, todas las cosas que he sanado en lo largo de estos últimos 4 años. La verdad es que si me pongo a pensar, no fue tanto tiempo para haber sanado cosas tan profundas como las que sané. Para las personas que no saben, sané el asma, trastornos alimenticios, tenía ataques de epilepsia y los sané completamente, ya no tengo el foco epileptógeno en mi cerebro, tuve depresión, tuve adicción al azúcar, un problema de autoestima, problemas de amor propio, bueno, y un montón de cosas más. Tuve HPV y lo sané completamente, tuve ansiedad, tuve estrés y hasta el nivel que llegué a quedar ciega de un ojo. O sea, tuve un montón de cosas a nivel de salud física y también a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético claramente, porque todo lo demás estaba desequilibrado. Entonces yo todo eso lo pude sanar a través de terapias alternativas, y la idea de este video es que ahora que llevo 4 años trabajando en mi interior y que ya sané esas enfermedades, que ya no han vuelto esas enfermedades, que ya estoy libre de todo eso y que ya estoy saludable, en bienestar, en salud perfecta y óptima, la idea de este video es compartirte mi proceso, qué tuve que hacer yo para haber pasado todo ese proceso, haber sanado, y más que nada qué postura tuve que tener interna para vivir ese proceso de la forma mejor posible, porque no es solo ir a terapia y sanar, sino que conlleva un montón de pasos. Es más, escribí aquí 12 pasos que tuve que hacer internamente para transitar estos últimos 4 años, este proceso de sanación, que hoy tengo resultados. O sea, este video está grabado en Cancún, que es uno de los destinos que quiero conocer hace tanto tiempo. Para mí esto es un logro muy grande, estar aquí, no solo estar aquí, sino que haber llegado a través de pagarme el pasaje y todo el viaje, a través de mis terapias alternativas, como emprendedora, y más que nada estar acá y disfrutar de todo lo que es la naturaleza, nadar, bucear, escalar, hacer un montón de cosas que hoy puedo disfrutar por haber sanado, porque si yo no hubiera sanado, no podría estar acá disfrutando. Entonces, hoy, que la verdad sinceramente me costó, o sea, me encanta hacer este video para ustedes porque me costó pensar en qué es lo que yo había hecho, porque nadie me dijo qué tenía que hacer. Yo tracé mi propio camino, y en realidad eso es lo ideal, que tú traces tu propio camino de sanación, porque cada persona es un mundo. Pero en este caso voy a compartir cómo fue mi camino de sanación, que también es el camino que yo más o menos les recomiendo a ustedes, a través de mis terapias, que ustedes puedan transitar para sanar, y más que nada tener mucha fe en el camino, porque como les digo, a mí me llevó 4 años, bueno, un poquito menos, ciertas cosas, pero sanar el asma me llevó de 2 a 3 años, para hoy estar completamente sin asma, escalando en montañas, en volcanes, pero me llevó un montón de tiempo. Pero el tema no es el tiempo que me llevó, sino el proceso interno que me llevó, cómo tuve que estar yo a nivel mental, cómo tuve que estar yo a nivel emocional, cómo tuve que estar yo a nivel energético para poder sostener ese proceso en el tiempo, para poder ver los resultados. Porque comúnmente lo que pasa a las personas que empiezan terapia es que no tienen resultados inmediatos y se rinden, y ni siquiera empezaron el proceso formalmente, pero se rinden antes de empezar. O sea, a veces, no sé, por ejemplo, Llantadera son 3 sesiones. Van a una sesión, no tienen resultados y se rinden y no van más a ninguna sesión. Y eso ni siquiera empezaste el proceso, ni siquiera pudiste tocar la punta del iceberg del proceso de sanación como para poder ver resultados. Entonces, te voy a contar ahora cuáles fueron los 12 pasos que yo tuve que hacer para poder ver resultados y hoy poder vivir en salud, en bienestar, en armonía, en amor propio, en merecimiento, en autovaloración y en abundancia. Así que, primero que nada, aceptación. Es como la persona que es adicta y no admite que es adicta. Entonces, una persona que quiera sanar, primero que nada, tiene que admitir que está enferma. O sea, yo, por ejemplo, no puedo haber sanado si primero no dije, tengo asma, tengo ataques de epilepsia, tengo depresión, tengo ansiedad. Si yo primero no acepto cuáles son mis conflictos, nunca voy a poder resolverlos, empezando por ahí. Así que paso 1, aceptación. Aceptación de qué es lo que estoy viviendo y qué es lo que me está pasando. Luego de la aceptación, que la aceptación sería como el paso número 1, o sea, sin aceptación no existe ninguno de los otros pasos. O sea, aceptación es lo primero que nada. Sí, estoy enferma, primero que nada. Sí, tengo una enfermedad. Entonces, segundo paso, actitud activa en la búsqueda. Entonces, primer paso, aceptación. Segundo, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿cuál es la forma en la que yo siento que voy a resolver este problema? Tengo un problema, tengo una enfermedad, tengo un dolor, un malestar, un estancamiento. Aceptación, lo acepto. Ahora que lo acepté y que lo estoy observando y lo estoy concientizando, segundo paso, actitud activa en la búsqueda. ¿Y por qué digo actitud activa en la búsqueda? Porque
acá hay un problema muy normal y es que las personas comúnmente dicen que quieren sanar, pero se quedan en su estado de no solo zona de confort, sino estado de victimismo. Se quedan en el estado de estoy enferma, ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo actué bien, si yo siempre hago el bien, si yo, ¿por qué no merezco esto? Entonces entran en el estado de víctima sin buscar soluciones, y si no salís del estado de víctima, nunca vas a poder tener actitud activa en la búsqueda y ni siquiera tu cerebro va a buscar opciones de resolver el problema. Entonces, 1, aceptación; 2, actitud activa en la búsqueda. Y no solo pasar de víctima a acción, pasar de víctima a protagonista, sino que también actitud activa en la búsqueda significa empezar a buscar opciones, no solo las comunes, sino alternativas. En mi caso, por ejemplo, yo obviamente que al principio, cuando tenía asma y todo el mundo me decía que era incurable, empecé a ver a diferentes médicos, neumólogos, fui a diferentes pruebas que me hicieron, prueba de alergia, prueba de rendimiento, prueba de pulmones, prueba de esto, de lo otro, diferentes pruebas de alergias. O sea, fui a la parte convencional, pero como empecé a ver que me estaba empezando a empeorar mi estado de salud, ahí empecé a optar por las cosas alternativas y empecé a averiguar, bueno, qué terapias, empecé a buscar en Google, literalmente, terapias para sanar el asma. Y ahí encontré la biodecodificación, que en ese momento no había tantas terapias holísticas como ahora, pero hoy en día está registros akáshicos, Shantayana, Tamiana, bioingeniería cuántica, un montón de herramientas, regresión, PNL, hay un montón de herramientas hoy en día. Pero en ese momento yo busqué cómo sanar el asma y encontré biodecodificación. Primero yo hice registros akáshicos, y registros akáshicos me dijeron que tenía que hacer biodecodificación, y después googleando nuevamente encontré biodecodificación, y bueno, y ahí fui a sesiones y empecé el proceso. Pero el tercer paso que te recomiendo es no rendirse, porque en mi caso, por ejemplo, yo fui a biodecodificación y no sané el asma solo con biodecodificación. Tuve que hacer regresiones terapéuticas, Shantayana, registros akáshicos, tuve que hacer, o sea, el asma fue la enfermedad que me llevó más tiempo, más dinero, más energía a sanar, me llevó años. O sea, iba a biodecodificación 1, 2, 3 sesiones diferentes porque me decían que tenía que ir más profundo, y mi madre, y mi padre, y mi clan familiar. Entonces yo fui a muchas sesiones de biodecodificación, que eso ayudó muchísimo, claramente, pero no lo sané solamente con biodecodificación, porque en mi caso también tenía que ver con vidas pasadas la enfermedad. Entonces tuve que ir a biodecodificación, tuve que ir a regresiones terapéuticas, tuve que hacer Shantayana para también cortar cosas con mi clan, porque en mi clan familiar también hubieron problemas de asma. El tercer paso, que es no rendirse, es uno de los más importantes, porque imagínate que si yo hubiera ido a 3 sesiones de biodecodificación, no veía resultados y me rendía en ese momento, no lo hubiera sanado. Pero ¿qué hice yo? No me rendí, no acepté el diagnóstico de que tenía que vivir toda mi vida con asma y seguí haciendo terapias alternativas hasta que encontré una terapia alternativa que me dijo, tenés esto, esto y esto, el origen es esto y lo sanás con esto. Y fue registros akáshicos. Entonces, no rendirse es algo muy fundamental para sanar. O sea, si te vas a rendir en la primera terapia, la primera sesión que vas a ir y no vas a ir con tu enfermedad sanada, ni siquiera lo empieces, porque es muy común que conlleve todo un proceso de ir a un terapeuta, ir a otro, descubrir información, y en mi caso, como era algo tan profundo, tuve que ir a una terapia a descubrir una información de mi padre, ir a una terapia a descubrir información de mi madre, ir a otra terapia a descubrir información de mi vida pasada, ir a otra terapia y descubrir información de mi clan familiar y mi problema de autoestima. Entonces, obviamente que el proceso fue importante, y fue muy importante no rendirme en el proceso, porque me llevó muchísimo tiempo, muchísima energía y muchísimo dinero. Entonces, yo seguía gastando dinero sin ver resultados, y entendí que si existía la posibilidad de sanar, iba a llegar el momento en el que yo iba a sanar, pero que tenía que pasar ese proceso de inversión de tanto tiempo, energía y dinero para que llegara a ese resultado. Entonces, tercer paso, no rendirse. Cuarto paso, coherencia. Coherencia, ¿qué significa? Que cuando empieces a sanar, empieces a ir a terapias y empieces a entender cuál es el origen del conflicto, te vas a dar cuenta de información que te va a doler. Por ejemplo, no sé, en mi caso, tuve trastornos alimenticios porque no me quería a mí misma y era una forma de auto boicotearme y de autolatigarme por mi falta de autoestima. Entonces, obviamente que no es lindo saber que no te amás y que por eso tenés trastornos alimenticios. Pero coherencia es básicamente, a través de esa información y de ser consciente de que ese es el origen del conflicto, empezar a reprogramar tu relación contigo mismo. Entonces, en mi caso, como el trastorno alimenticio tenía que ver con mi relación conmigo, mis acciones coherentes tenían que ver con
amarme a mí misma, mejorar mi relación conmigo, hablarme mejor, mejorar mi diálogo interno, empezar a mirarme al espejo, decir, aceptarme, y las cosas que no me gustaran, empezar a trabajarlas en mí. Entonces, cuarto paso, coherencia, actuar en coherencia, porque si vas a terapias alternativas, te van a dar un paso a paso de qué hacer para empezar a sanar. Por ejemplo, no sé, a mí me dijeron que parte de mi problema del asma era, no sé, mi relación con mi madre. Bueno, entonces, acciones coherentes que yo tengo que hacer es querer construir una mejor relación con mi madre y no negar la relación y no tirarla para el costado, sino bueno, es parte de mi conflicto y parte de mi enfermedad tener este vínculo tóxico. Entonces, ¿cómo puedo mejorar ese vínculo para seguir sanando mi enfermedad? 5. Confiar en tu intuición o tu corazón y meditar. ¿Por qué confiar? Confiar en el proceso, confiar en vos, en tu corazón, en tu intuición. ¿Por qué? Porque básicamente vas a necesitar mucha confianza y mucha fe. Llamale confianza, llamale fe, llamale como quieras, pero vas a necesitar mucha confianza. Porque básicamente, sin confianza no hay nada. O sea, si tú no confías en que podés sanar y que podés cambiar y que mereces tener un estilo de salud óptimo, no vas a poder lograrlo. Y este paso es súper importante, porque si no confías en tu terapeuta, primero que nada ni siquiera empieces a ir con él, porque tenés que confiar en tu terapeuta porque es la persona más importante, la que te va a dar todos los mejores consejos a través de su propia experiencia como terapeuta y a través de su propia experiencia sanando. Yo, es más, con mis alumnos y mis pacientes siempre les cuento parte de mi proceso para que estén tranquilos, porque es verdad, a veces hacen una terapia y empiezan a sentirse peor, pero es parte del proceso sentirse peor en ese momento, que es parte de los pasos que yo ahora después te lo voy a contar. Si no soportás ese momento de sentirte peor, que es por algo y te va a hacer enseñar algo, no vas a poder ver los resultados. Entonces yo ahí les explico. Sí, a mí también me pasó, cuando quise sanar el asma, tuve más ataques de asma, empecé a tener neumonía, todo fue peor, hasta que empezó a mejorar. Es parte del proceso empeorar un poco antes de mejorar. O sea, es súper normal y muchas personas te pueden contar la misma experiencia porque a todo el mundo le pasa. Bien, 6. Bajar expectativas, porque a veces piensan que últimamente se ha estado como romantizando el proceso de sanación y es como, ay, voy a terapia y sané una enfermedad y ya está. O hice ayahuasca, sané una enfermedad y así de fácil. Y en realidad no es así de fácil. O sea, obviamente que sí es más fácil que lo que la medicina convencional te dice, porque en mi caso yo lo que tenía era incurable y tenía que vivir toda mi vida con eso. Entonces sí es más fácil ir a una terapia alternativa y sanarlo que estar toda tu vida medicado con problemas de salud, pero sí conlleva bajar la expectativa. O sea, vas a sanar, te lo puedo confirmar porque he visto cientos de personas y miles de personas sanarse, vas a sanar, pero tenés que bajar la expectativa de cómo va a ser, cuánto tiempo te va a llevar y con quiénes van a ser o de qué forma, o bajar la expectativa de cómo, cuándo y dónde va a ser, porque así es. O sea, yo tal vez pensé que iba a sanarlo con solo biodecodificación y no fue así, tuve que hacer otras cosas. Pensé que iba a sanarlo mucho más rápido y me hubiera encantado decir que con una sola sesión o en un mes sané el asma, y no fue así. Demoré 2 años y medio o algo así en sanar el asma totalmente. Me llevó un montón de dinero, porque no encontraba la terapia específica. 7. Tener compasión en tu proceso. Tener compasión básicamente es sentirte que te vas a ir abrazando en ese proceso. El proceso de sanación conlleva un montón de básicamente salir del molde. Vas a tener que salir del molde de que la medicina te dice que no puedes sanar un hipotiroidismo o un asma o lo que sea. Vas a tener que salir de ese molde de que todo el mundo te diga que no puedes sanar. Entonces vas a tener que tener compasión y mucho darte amor, porque es una realidad. O sea, si no te das ese momento de compasión y amor y entender que es parte del proceso y que te va a llevar tiempo y que bla, 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 también te va a costar terminarlo, porque muchas personas empiezan el proceso de sanación pero no lo terminan porque no tienen la suficiente compasión consigo mismos como para terminarlo. Y compasión básicamente es sentir mucho amor, no es sentir lástima, es sentir amor por ti misma, sentir amor de que estás haciendo todo lo correcto y que mereces estar saludable y que si hay una forma y la vas a encontrar, te lleve el tiempo que te lleve. Entonces, tenerte compasión es re importante en el proceso de sanación. 8. Bajar la ansiedad. Bajar la ansiedad en cuanto a que, esto es lo que decía hace un ratito, que sanar es muy rápido, que es como ir al médico, que tomas una pastilla y se te va. Pero el problema es que vos vas al médico, te dan una pastilla y lo que haces es dormir los síntomas, no sanarlos. Entonces, sanar conlleva descubrir el origen del conflicto, concientizarlo, aceptarlo y hacer acciones coherentes al respecto para sanar completamente todo ese proceso. Lleva tiempo y lleva mucho bajar la ansiedad, tener paciencia.
Porque si no tienes paciencia, también puede ser que comiences el proceso de sanación y nunca veas resultados. Y eso me ha pasado con muchos pacientes. Hacen una sesión, no ven resultados y ya se rinden. Por eso yo ahora les obligo, por ejemplo en Yantaena, en bioingeniería, en Tamiana, yo ahora obligo a mis pacientes a que hagan las 3 sesiones. Y les hago un paquete más económico para hacer las 3 sesiones. Porque si no haces las 3 sesiones, es al pedo. O sea, básicamente es al pedo comenzar un proceso. Porque con una sesión no vas a ver resultados. Y muchas personas ven resultados en una sola sesión, pero no terminan las otras 2. Y si no terminas el proceso, vas a quedar como que con el proceso de sanación abierto, pero sin saber cómo seguir. Entonces, empezar un proceso de sanación y terminarlo es fundamental. Es como una persona que sabe que tiene un conflicto con su madre, va a una constelación familiar, como que destapa la olla y empieza a descubrir un montón de cosas, pero después de eso no hace más nada. Entonces, descubriste toda la información, pero no hiciste nada con todo eso y quedó como todo a flor de piel y generas un rechazo a tu mamá, por ejemplo, o a un familiar. Entonces, cuando empieces un proceso, tené mucha paciencia, baja la ansiedad y seguí el proceso hasta que lo termines. 9. Equilibrar tu energía femenina y masculina. ¿Por qué? Porque la energía femenina es la energía de amor propio, de fluir, de confiar, de soltar el control. Y la energía masculina es una energía de acción, resultados, impulsividad, pero comúnmente en los procesos de sanación hay mucha energía masculina, de quiero empezar y terminarlo. Y no sucede así. Tenés que tener un equilibrio de las 2 energías. O sea, quiero empezar y voy a no rendirme y llevarlo hasta el final, pero también tenés que tener energía femenina y abrazarte en el camino, tener paciencia, disfrutar el proceso, porque es un proceso que no se va a volver a repetir. O sea, después de que sanás, ya no vas a volver a tener enfermedades. Entonces, disfrutá el proceso y escribí todo el proceso, porque es un proceso increíble y de mucha transformación. Entonces, disfrútalo. Creo que 10 u 11, ya por ahí la cuenta, pasar las pruebas que te va a traer el universo. Y esto me da como mucha gracia y es fundamental, porque es así. El universo te va a empezar a traer pruebas. Por ejemplo, en mi caso, cuando sané la alergia, yo tenía alergia al polvo, y cuando sané la alergia, fui a un centro comercial, y en el centro comercial justo había como un lugar que era como así, y había mucho viento. Entonces de repente vino como una ola de viento y polvo hacia mí, como que me bañó el polvo y el viento, y yo era alérgica al polvo. Y yo enseguida que me bañó el polvo y el aire con polvo, dije, esto es una señal, o sea, acabo de ir a terapia para sanar la alergia al polvo y ahora me pasa esto. Y yo tipo tenía miedo de que me venga un ataque de asma, porque comúnmente mi alergia después desentonaba en un ataque de asma. Y me acuerdo que en ese momento me puse como así toda tensa, como bueno, dejándome limpiar de ese aire con polvo. Me acuerdo que me puse así tensa y cuando empiezo a respirar, me doy cuenta que respiro bien, que no tenía un ataque de asma, que no me había dado alergia, que no me picaba nada y dije, wow, lo sané, no puedo creer, estoy bien, no tengo un ataque de asma, no me pica el cuerpo, no siento alergia, no tengo nada y sané la alergia. Entonces, es muy común y sucede casi así, relojito, que cuando vas a terapia vas a tener pruebas luego. Es más, con todas las cosas que yo he sanado, siempre tuve pruebas después, como ahora. O sea, para mí ahora estar en México y no tener ataque de asma es la gran prueba, porque voy a lugares de altura, viajo en avión, y hay mucho polvo por todos lados, tengo cambios de clima constantemente, entonces mi cuerpo está en constante estrés, cambiando de clima, cambiando de altura, voy de la nieve al Caribe, voy a escalar un volcán y después voy a nadar, bucear en un cenote, entonces mi cuerpo está en un estrés constante, nunca me dio un ataque de asma, nunca me dio un ataque de alergia, no me ha dado ningún ataque de epilepsia, o sea, esta es mi gran prueba de que sané completamente, porque mi cuerpo está en estrés constante, o sea, en cuanto a los cambios de temperatura, altura y clima, y sin embargo mi cuerpo está excelente. Entonces ahí es cuando te das cuenta que realmente sanaste. Entonces vas a tener pruebas en las cuales confirmes que estás sano realmente. Y después, si ya hiciste todo lo necesario de las terapias alternativas, ya sabes el origen, ya sanaste los síntomas, ya liberaste tu clan familiar, ya hiciste todo lo que te recomendaron tus terapeutas, ese es el momento en el que tenés que esperar. Porque comúnmente vamos a terapia, empezamos a sanar, y llega un punto en el que ya no tenemos más nada que hacer. Y en ese momento, o sea, ya sanaste por este lado, sanaste por este otro lado. Y ahí tenés que esperar. Y ahí tenés que tener paciencia de esperar a ver si realmente sanaste o no sanaste. En mi caso, en el asma, en el momento que hice las últimas terapias, yo sentía como que no lo había sanado completamente, porque más allá de que no había tenido ataque de asma,
sentía que si escalaba un volcán me iba a dar asma. Entonces ahora, por ejemplo, que estoy en pruebas constantes con mi cuerpo, me doy cuenta que sí lo sané completamente. Pero después de que hiciste todas las terapias necesarias, tenés que esperar y ahí soltar el control, fluir y confiar, energía femenina, porque ya hiciste todas las acciones necesarias anteriormente, ya tuviste la energía masculina de accionar anteriormente con todas las terapias, con la coherencia, con todo lo demás, paciencia, con todo lo demás. Entonces ya tuviste la energía masculina. Ahora al final la energía femenina de paciencia, soltar el control, fluir y confiar y básicamente vivir tu vida ya sana, ya lista para vivir la vida que querés y mereces a través de un estado de salud óptimo. El último punto, que es, en caso de volver a tener la enfermedad, seguir en la búsqueda. Porque acá puede pasar que, por ejemplo, en el anterior punto te dije, si ya hiciste todo lo necesario y lo sanaste, espera. Y en el caso de que esperes y te vuelva a aparecer la enfermedad, por ejemplo, en mi caso, yo cuando sané el asma, me volvió a aparecer el asma. O sea, pensaba que yo lo había sanado y 3 meses después me volvió a aparecer. En ese caso, ¿qué pasó? Como mi asma tiene un origen, varios orígenes, pero hay un origen puntual que tiene que ver con un tipo de conducta que yo tengo conmigo misma. Por ejemplo, en el deporte es ser autoexigente, o sea, la autoexigencia. Entonces, si yo vuelvo a tener niveles altos de autoexigencia, probablemente el asma me vuelva a aparecer porque es parte del origen de mi conflicto. Entonces, si yo vuelvo a repetir el problema de mi conflicto, va a volver a aparecer el síntoma. Entonces, en ese caso es muy fundamental vivir en coherencia para que no aparezcan de vuelta las enfermedades. Por ejemplo, en mi caso, la adicción al azúcar tiene que ver con una falta de amor propio. Entonces, si yo tengo falta de amor propio y no me doy atención, placer, tiempo, espacio, me puede aparecer los trastornos alimenticios de vuelta. ¿Por qué? Porque yo no estoy volviendo a vivir en coherencia. Entonces, vivir en coherencia es fundamental para no volver a repetir las enfermedades y no volver a tener altibajos con las enfermedades. Mientras que estás sanando, es muy normal tener altibajos porque el proceso de sanación no es lineal, sino que conlleva como este proceso de sano, empeoro y después mejoro. O sano y quedo ahí, empeoro y después mejoro. Entonces es muy normal que suceda eso. Pero cuando sanás completamente, si volvés a repetir el origen del conflicto, la enfermedad puede aparecer nuevamente. Por ejemplo, los problemas de tiroides tienen que ver con problemas con el tiempo. Entonces, una persona que sanó un hipotiroidismo con terapia, pero de repente empieza a tener nuevamente conflictos de estrés con el tiempo y el hipotiroidismo le va a aparecer igual nuevamente en el futuro. Entonces, cuando vos sanás y sabés el origen del conflicto, tenés que ser muy coherente en vivir de forma armoniosa sin tocar nuevamente el origen del conflicto. No sé si me explico, pero creo que se entendió bien. Entonces, eso es fundamental. En caso de volver a tener la enfermedad, seguir en la búsqueda, porque en caso de que vuelva a aparecer la enfermedad, o no se sanó completamente, o no viviste en coherencia completamente. Entonces ahí hay dos cosas. Si vuelve a aparecer la enfermedad, o no lo sanaste completamente y hay algo más que tenés que saber en cuanto a la enfermedad, o sanaste la enfermedad pero volviste a repetir el mismo origen conflictual. Entonces, por ejemplo, como te dije, si mi adicción al azúcar tiene que ver con mi falta de autoestima y yo vuelvo a tener problemas de autoestima, obviamente que puedo volver a tener trastornos alimenticios. Entonces, yo tengo que mantenerme en coherencia para que ese trastorno alimenticio no me vuelva. Porque sanar a veces no es que la enfermedad se elimine para siempre sin hacer nada, sino que es mantenerte en ese estado de equilibrio y coherencia sostenidamente en el tiempo. Por eso para mí es fundamental darme tiempo, darme espacio, estar para mí, darme atención. Porque sé que muchos problemas de salud que tuve son por problemas de autoestima y por no priorizarme frente a otras cosas. O sea, por ejemplo, no priorizar mi salud adelante de estudiar, o no priorizar mi salud adelante de una pareja, o no priorizar mi salud adelante de un X problema. Entonces, en mi caso, es muy fundamental priorizarme, y para todos, porque hay muchos conflictos que son por no priorizarse. Entonces, siempre priorizarte, siempre ponerte en primer lugar, darte tiempo, espacio, hacerte chantaín a ti misma, tener herramientas como tantra, sexualidad sagrada, darte citas a ti misma. O sea, sobre todo esto podés escuchar los podcasts de autoestima, de empoderamiento del ser, de alimentación y nutrición ayurveda, que yo ya hablé de todo esto anteriormente, pero es fundamental sostenerte en coherencia para no volver a repetir las enfermedades. O sea, yo hoy en día te puedo hablar desde un punto de vista de afuera. Es más, me costó mucho hacer esta lista, porque yo ya estoy sana hace mucho tiempo y ya no he tenido recaídas hace mucho tiempo, pero no significa que no pueda tener recaídas. Si en algún momento bajo mi coherencia, puede ser que vuelva a tener algún tipo de enfermedad o una nueva enfermedad. Pero lo importante es que todo tiene un significado, todo tiene un origen, un significado y un aprendizaje. Si yo no aprendo de los mensajes que mi cuerpo me trae, nunca voy a poder sanar nada y no solo voy a vivir en enferma, sino que todo se va a ir como una bola, todo se va a ir sumando hasta que esté más enferma y esté muy enferma y no haya vuelta atrás. Comúnmente siempre hay vuelta atrás, pero hay un punto en el que ya no hay vuelta atrás.
cuando no aceptás que tenés una enfermedad y no haces nada al respecto. Entonces, acuérdate, 1, aceptación. 2, actitud activa de tener una búsqueda. 3, no rendirse. 4, vivir en coherencia en cuanto a lo que tu terapeuta te recomiende para sostenerte. 6, bajar expectativas en cuanto a cuánto demora el proceso. 7, tener compasión en tu proceso. 8, equilibrar tu energía femenina y masculina en el proceso, que tenés videos sobre energía masculina y femenina en mi canal de YouTube. 9, pasar las pruebas que te trae el universo. 10, si ya hiciste todo lo necesario, confiar y esperar, tener paciencia. Y último, en caso de volver a tener una enfermedad, seguir en la búsqueda, porque seguramente o no lo sanaste completamente o no estás viviendo en coherencia, y ahí sí sostener tu nivel de coherencia, o sea, tener hábitos saludables, darte tiempo, espacio, energía y priorizarte. Así que, bueno, es un video muy largo porque obviamente que el proceso es largo. O sea, imagínate que te estoy resumiendo 4 años en un video de 25 minutos, pero bueno, es lo más corto que te pude contar para contarte un poco de cada paso. Así que bueno, ojalá que lo disfrutes mucho. Si te ayudó, si te sirvió y si te hizo sentido, acuérdate de ponerle me gusta, comentar, suscribirte al canal, que siempre los videos que hago son para ti, para ayudarte en tu proceso. Yo ya viví mi propio proceso y soy terapeuta ayudando a otras personas en su proceso de sanación. Entonces ya he visto cientos de personas sanar. No lo estoy hablando desde la ignorancia, sino desde la experiencia, que yo misma sané un montón de cosas incurables y he ayudado a cientos de personas a sanar cosas incurables. Así que si te ayudó, si te sirvió, ponle me gusta, comentá, compartí. Y si sentís, compartíselo a alguien que sientas que le pueda ayudar, porque obviamente que sí es posible sanar, solamente que hay que comprometerse y bueno, hacer todos los pasos que te comenté anteriormente. No es fácil, no es rápido, pero te puedo asegurar que vale la pena para disfrutar la vida que mereces.